Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. La criminalidad, violencia y el horror que se vive en México no es una noticia, no es nada nuevo. Los distintos carteles de la droga desde hace largas décadas han impregnado ciertas zonas del país, o mejor dicho, todo el país, de una violencia atroz. Quiero dedicar este episodio a hablar de este tema tan complejo a raíz de dos sucesos importantes que han ocurrido en este último mes. Primeramente, la entrega de los 29 narcotraficantes a los Estados Unidos y luego ya en los demás bloques vamos a tocar el hallazgo en la hacienda Izaguirre. Para hablar de este tema y todo lo que tiene que ver con este entorno violento, con todo este trasfondo, tengo aquí a Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, investigador. De hecho, también es una de las personas que más sabe sobre todo este tipo de temas. Escribió conjuntamente con Sergio Aguayo, Reconquistando la Laguna, Los Zetas y todo lo que tiene que ver con ese terrible cartel mexicano del narco. Jacobo, se pueden decir muchas cosas de ti. Gracias por estar aquí, por acceder a esta breve entrevista, más que nada, para que alguien como tú, de allí, que conoce esta problemática, que yo diría más que una problemática, es una epidemia terrible lo que hay en México, nos oriente. Yo veo entrevistas tuyas de otros analistas de allí de México, de Estados Unidos, y quise que tú, de tu boca, como decimos, nos explicaras todo lo que tiene que ver con esta situación. Y quiero comenzar con el asunto ya para luego irnos al otro tema, porque de un tema se desprende el otro y están muy unidos. La situación de la entrega de los 29 narcos repatriados el 27 de febrero ocurrió esto. Bueno, cuando colguemos este episodio hará casi un mes, pero a raíz del hallazgo de la hacienda, no se ha vuelto a tocar este tema por parte de las autoridades. Está como rezagado, como a un lado, porque claro, como sucede en todos los países, un tema tapa otro tema, pero estos son dos temas que van de la mano, pienso yo. Tú me dirás si estoy equivocada. Gracias por estar aquí. La entrega de esos 29 narcos, ¿se prefiere llamar entrega, traslado, envío, más no una extradición? ¿Bajo qué garantías legales fueron enviados esos criminales? Sí, Dunia, bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de lo que ocurre en México. Y como bien dices, la violencia en este país ha ido creciendo a niveles ya muy alarmantes. Una violencia generada por múltiples actores, desde los grandes grupos criminales hasta grupos criminales de medianos y pequeños, y también la violencia generada por agentes del Estado. En el caso de estos 29 altos miembros del crimen organizado de larga data, es decir, es un cóctel muy amplio. Hay desde criminales de décadas, de hace 4 o 5 décadas, hasta personas recientemente detenidas. Pues obedece a la presión de los Estados Unidos, al gobierno mexicano, para contener la migración y el tráfico de fentanilo particularmente. Estas personas se encontraban en prisión. Sí, por sus vínculos evidentemente al tráfico de drogas, a la delincuencia organizada, pero en México estas personas nunca son procesadas, enjuiciadas por los crímenes que cometen. Es decir, no había investigaciones sobre los asesinatos, las desapariciones, la tortura que generan estos grandes capos. Y no fueron extraditados, no fueron deportados, fueron expulsados del país sin ningún sustento legal. Es sumamente preocupante un gobierno que toma una decisión paralegal o abiertamente ilegal, argumentando seguridad nacional, lo que eso signifique, sin ningún sustento concreto, en dónde estaba el problema a la seguridad nacional, y no con esto salgo en defensa de criminales,
pero Claro. sí algo en defensa del Estado de Derecho. Un gobierno que puede violar el Estado de Derecho sin ninguna traba y expulsar a 29 personas entregados a Estados Unidos sin ningún marco legal. Es decir, estas personas podrán ser sentenciadas a muerte, podrán ocurrir lo que en los Estados Unidos quieran. Y repito, no salgo en defensa de ellos, salgo en defensa del Estado de Derecho. Y el gobierno mexicano, ante la presión de Donald Trump, Ujú. abdicó a entregar verdad y justicia a las víctimas de este país porque estas personas estaban detenidas y encarceladas. Sí, sí. Bueno, perdóname, como Queriendo el haber caso, procesado la violencia, decidieron mejor sí. entregarlos a presión de Donald Trump. ¿Tú crees que habrá sido bajo el alegato de contener esas amenazas arancelarias del presidente? Tú sabes que Estados Unidos tiene un gobernante bastante impredecible, que todos los días produce noticias, escándalos. No es un estadista como tal, para nada, habla con la prensa y se desboca cada día. ¿Tú crees que eso fue una manera de, vamos a calmar a este hombre un poco? Es una entrega histórica, lo que es el historial carcelario y de presos en México por primera vez en la historia. ¿Tú crees que fue una manera de contener a este hombre en sus Sin, amenazas? sin duda, digo, nada es casual. Esto ocurre al mismo tiempo en que una delegación mexicana estaba en diálogo con el gobierno de los Estados Unidos hablando del tema arancelario. Vamos, fueron entregados en ofrenda, vamos. Exacto, Simbólicamente fue una ofrenda. ofrenda que es histórica, es decir, hay antecedentes de otras extradiciones de capos mexicanos. En algunos casos hay incluso algunos casos de entregas masivas con el gobierno de Felipe Calderón ya hace Ujú. pues casi 18 años. También hubo una entrega masiva de 14 capos de alto nivel que Pero después entregaron 29. información al gobierno de los Estados Unidos y en México nunca esa información nunca se tiene. Por ejemplo, dónde están las fosas de personas desaparecidas, Ujú. cuáles son los vínculos político-criminales. El gobierno mexicano decidió violar la ley y hacer una ofrenda a Donald Trump intentando congraciarse con él, violando cualquier norma del Estado de Derecho mexicano, que me parece muy, muy grave. A partir de este ángulo de la seguridad nacional, pues el gobierno mexicano cree que puede hacer lo que quiera. Bueno, a partir de esa entrega de los 29 criminales, que por cierto allí en ese grupo está el legendario líder del crimen organizado, Caro Quintero, conocidísimo desde años luz por aquel crimen de la gente de la DEA hace ya 40 años, Kiki Camarena, pero con este grupo de los 29, esos 29 criminales se unen de una forma u otra a los grandes capos, los grandes líderes que ya desde hace como alrededor de 8 meses ya están allí presos en Estados Unidos. Al día de hoy, yo en lo que a mí respecta no he sabido nada más a través de los medios, de los programas de allí que yo suelo escuchar. ¿Se sabe algo de cómo fueron repartidos allí en Estados Unidos? ¿Si tendrán derechos a nivel, tú me entiendes, legal? Sí, estos capos que se juntan a otros, como bien dices, digo, ya Ujú. hace algunos años el del Chapo Guzmán y El Mayo, hace, sí, un poco, algunos meses sí, el sí. otro capo histórico, el Mayo Zambada, que fue de manera muy extraña llevado a los Estados Unidos. No se sabe si fue secuestrado por el grupo opositor del Chapo Guzmán, si fue Ujú, una entrega pactada, si fue un secuestro, nadie lo sabe. ujú, Y en Estados Unidos han sido repartidos en distintos tribunales, en distintos estados. Algunos están en Nueva York, otros están en Texas, es decir, fueron repartidos y empiezan un proceso legal con los marcos legales de los Estados Unidos, sabiendo que allá existe la pena de muerte y ujú, seguramente habrá algún tipo de incentivos para que intercambien información a cambio de algunos beneficios o reducción de penas, pero seguramente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, querrá en algunos casos, sobre todo como el que dices tú, de Caro Quintero, por el agravio sí. histórico que hay por el asesinato de un agente de la DEA en México, que marcó todo un cambio de era en la lucha contra las drogas de los Estados Unidos y México. En esos casos me parece que sí pedirá la pena de muerte en los procesos legales de Estados Unidos, Ujú. que va en contra de las normas internacionales, el tema de pena de muerte, y pues, el gobierno mexicano, si hubiera deportado a estas personas, pues no podían haber sido sentenciadas a pena de muerte por los tratados de extradición, pero pues, al haber sido expulsados en una figura que no existe, pues Estados Unidos podrá hacer lo que quiera. Bueno, pero con el caso de Caro Quintero, también vale la pena recordar, en varias ocasiones Estados Unidos les había pedido a los gobiernos, a los distintos gobiernos mexicanos, la entrega de este criminal y no había ocurrido, por H o por R, por lo que sea. ¿Crees que eso ha sido un buen paso de esta nueva gestión de gobierno de Morena en este nuevo sexenio?
A mí me parece que la extradición de cualquier criminal es parte esencial de los acuerdos internacionales para garantizar justicia, pero una vez que fueron procesados en el lugar donde cometieron los crímenes. Es decir, México podría haber extraditado de manera regular a cualquiera de estos una vez que estas personas hubieran entregado toda la información que es útil al Estado mexicano y a las víctimas de este país. Y en este caso no ocurre, es decir, ninguno de estos 29 entregó información relativa a los crímenes que cometió, homicidios, desapariciones, localización de fosas clandestinas, por ejemplo, donde puede encontrarse personas desaparecidas, cuáles son los vínculos político-criminales. Esa información es útil en México, no nada más para hacer justicia hacia atrás, sino para prevenir el futuro. Y en este caso, pues simplemente el Estado mexicano abdicó a conocer la verdad y hacer justicia y los entregó en una suerte de ofrenda, y toda esa información sí va a ser entregada en Estados Unidos, o lo que a las autoridades norteamericanas les sea útil. Sobre todo el tema de corrupción, lavado de dinero y vínculos políticos. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos, no la violencia mexicana. No la violencia mexicana, pero tampoco el que continúe, entre comillas, el tráfico de droga en la frontera, el fentanilo, pero claro, es importante, como yo también lo he dicho reiteradamente, que Estados Unidos es también quien tiene que revisarse porque tiene un problema de salud pública terrible a nivel de consumo. Estos narcos se unen también al conocidísimo y recordado, porque tampoco ha pasado 10 años, a Genaro García Luna, quien también purga una condena de 460 meses de prisión. Yo sé que ha pasado el tiempo con relación al caso de García Luna, pero en su momento, ¿qué pareció a ti cuando todo esto se descubrió, cuando se supo que el ratón cuidaba del queso, que tenía que cuidar del queso? Y al contrario, se lo comió todo en su relación durante más de una década con el cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en soborno y otras cosas más. Pues de entrada no sorprende, Ya. no sería el primer caso. En Estados Unidos hay también Ujú. detenidos exgobernadores mexicanos, por ejemplo, de Tamaulipas, particularmente y Coahuila, el exfiscal de Nayarit. Sí. En su momento fue detenido el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y en una movida política, no jurídica, México logró que regresase a nuestro país para no ser juzgado. Pero los vínculos entre autoridades mexicanas y el crimen organizado es de larguísima historia. Histórico, sí, de larga data. Entonces no sorprende lo de García Luna, se hablaba mucho, nunca hubiera sido detenido en México, como nunca hubieran sido detenidos en México ni el fiscal de Nayarit, ni los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas, y cuando son detenidos como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en México, otra vez son juzgados por corrupción, por crimen organizado, pero nunca por los crímenes cometidos, nunca por las desapariciones o ejecuciones. Entonces eso siempre se va impune. ¿Tú no crees que para las víctimas de todos estos hombres, de todos estos carteles, que cada día como que se ramifican más, se van cambiando de nombre, ahora son los hijos de los líderes los que se están matando entre sí y a otros más? ¿Tú no crees que las víctimas dirán como una forma de aliciente? Bueno, ya que las autoridades a nivel judicial, nuestra justicia mexicana no ha hecho nada, pues que la haga Estados Unidos, de la manera que sea. No Pues sé. sí, pero nunca se lleva a juicio los crímenes por los que ha sido agredida la sociedad Bueno, mexicana, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, pues sí, digamos que como la única alternativa, pues sí es mejor esa que ninguna, pero tampoco es ningún alivio saber que alguien está preso por otro delito y no por lo que ha golpeado fuertemente a la sociedad mexicana. Y con esto hago otra reflexión. Si Estados Sí. Unidos está imponiendo a México una estrategia de seguridad para detener el tráfico de drogas, eso no necesariamente es compatible con una estrategia de seguridad que proteja a las personas. Claro. Es decir, las autoridades mexicanas están focalizadas en el tráfico de drogas, pero no en garantizar seguridad. Y eso Ujú. podrá entregarle buenos dividendos al gobierno mexicano en su relación con Donald Trump, pero eso no alivia la violencia mexicana. Regresando al tema de los 29 criminales que fueron enviados, recuerdo una cita textual de ese momento que decía que esa acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral mira que lo copié y todo, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones. ¿Qué te parece a ti? ¿Es una hipocresía? ¿Es un montaje? ¿Una forma de ser diplomático?
Pues es la forma de comunicar estos actos. Me llaman la atención dos elementos. Ujú. Uno habla de la cooperación y otros elementos, pero no habla del Estado de Derecho, es decir, no fue una deportación o una extradición, más bien extradición legal. Y la otra es la soberanía. Este tipo de gobiernos populistas se envuelven la bandera y utilizan la soberanía para todo. ¿De qué soberanía habla el gobierno mexicano si no es Mm. capaz de controlar el territorio nacional? ¿De qué soberanía habla? Cuando se habla de un estado, se habla de población, territorio, ¿no? Si el gobierno mexicano es incapaz de controlar el territorio, porque está en manos del crimen organizado, buena parte donde son la autoridad y la ley ellos, pues no hay control territorial. ¿Y de qué soberanía habla cuando el gobierno mexicano es incapaz de garantizar la vida de la Ujú. población? Entonces se envuelven en un concepto de soberanía del siglo XIX cuando son incapaces de garantizar eso. Entonces me parecen frases vacías y un comunicado diplomático de esos que se escriben para cumplir con el protocolo, pero que no tiene nada de sustento. Entiendo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Continúo hablando de violencia, de terror, de narcos, de los distintos carteles que a lo largo de, yo diría que desde hace 60 años se pudiera decir, invade de violencia la nación mexicana. Y cuando uno cree que lo ha visto o lo ha leído todo a nivel de medios, de redes sociales, pues ha surgido desde hace unas 2 semanas, un par de semanas, un lugar llamado Rancho Izaguirre en Teuchitlán, específicamente en Jalisco. Y se habló en un principio de un campo de exterminio, así tal cual, que nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Y fue un lugar que descubrió el colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, que para quienes nos estén escuchando y no sepan de este colectivo, son familiares de personas desaparecidas que buscan a sus seres queridos en cualquier lugar, pero sobre todo en la zona donde habitan. En ese rancho llegaban jóvenes presuntamente engañados a través de ofertas de trabajo que veían en Facebook, para ser precisos. Cuando yo leí eso dije, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, aplicar o ir o quedar con alguien a través de una oferta de Facebook. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Lo que se encontró allí, según el colectivo de guerreros buscadores, Jacobo, tú lo sabes, bueno, es complicado y es duro. Vi una foto que circula en las redes sociales desde hace 2 semanas, que es una foto donde se ven varios pares de zapatos feos, rotos, sucios, abandonados, ropas, y precisamente la Fiscalía General de la Nación, en su primera rueda de prensa a raíz de todo esto, dijo que sí, que habían huesos, que se encontraron osamentas, pero que no se preocuparon ni por indagar con el dueño o propietario del terreno de esa hacienda, Izaguirre, y como quitándole un poco de hierro al asunto y confirmando, como bien dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum, que prometió que se iba a investigar. Claro, siempre fue reafirmando de no se lleven de rumores en la mañanera, en sus distintas ruedas de prensa, no se lleven de rumores, vamos a esperar, esto se tiene que analizar, voy a pedir información a la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Qué te ha parecido todo este descubrimiento, entre comillas, y que para colmo, recientemente también se colgó un video en las redes de presuntamente soldados que me recordó a mí cuando el ISIS comenzó, que cometían sus aberrantes asesinatos y lo grababan? Estos muchachos encapuchados de pie a cabeza, indignados, atiende, o sea, es increíble cómo la historia se pone al revés. Quienes debieran de estar indignados es el pueblo,
No, pero ellos estaban indignados de por qué las madres buscadoras o los guerreros buscadores entraron en ese lugar. Y según ellos también afirmaron, porque hay que ver si es un video real con todo lo que se ve hoy día, que ese lugar estaba custodiado y vigilado por la seguridad, por las autoridades del estado de Jalisco. El descubrimiento de esta hacienda, lo que se encontró allí, que es horroroso. Faltaba algo más en México por ver y por saber, porque obviamente yo no creo que sea el único lugar en todo el país de ese tipo de características. Sí, sin duda, Lunia. Esto se ha venido documentando desde hace muchos años. Sí. Los primeros campos donde, digo, a falta de otro término, se les está llamando campos de exterminio, guardando toda proporción con la Alemania nazi. Sí, Evidentemente no estamos ni en esa lógica ni en esas dimensiones, pero pues, a falta de otra palabra, ¿cómo llamarle a un lugar donde personas son asesinadas de manera sistemática y después sus cuerpos cremados? No en hornos crematorios estilo funeraria, No. Evidentemente esa es otra de las cosas que el gobierno ha querido desviar la atención hacia allá, sino en quemas mucho más rudimentarias, en tambos o en hoyos en la tierra, en unas incineraciones que duran varias horas. Pero esto se ha venido documentando desde hace 10, 12 años, más 14 años, en el norte del país inicialmente con los Zetas, Sí. pero después en varias partes del territorio, incluso en el mismo Jalisco, donde este rancho se encuentra a 1 hora de Guadalajara, una de las 3 ciudades más importantes del país. No tan lejos de Ciudad de México. No, a unas, No tan lejos de Ciudad de avión México. 40 minutos, pero vamos, Exacto. está a 1 hora en auto de la segunda o tercera ciudad más importante del país. Es como si en España, digo, estás en España, si a 1 hora de Barcelona estuviera ocurriendo esto. Exactamente, o sea que es increíble. Y no es el único en esa zona. Hace 7 años ya había sido encontrado otro, hace unos cuantos meses otro, y se tienen reportes de otros centros, es decir, espacios donde las personas eran llevadas o por su propia voluntad o engañadas, como bien dices, a partir de ofertas de empleo reales, donde se hacía contacto y se enganchaban las víctimas a través de ofertas laborales para trabajar como guardias de seguridad o como trabajadores en call centers, con sueldos más o menos atractivos. La gente se conectaba, enganchaba con estas ofertas, había un intercambio de información y de diálogo con quienes ofertaban, entre comillas, estos trabajos, y eran citados en la estación de camiones, en algunas de las estaciones de camiones de autobuses de Jalisco, de cercanas al lugar, en Guadalajara, y ahí eran desaparecidas. Las personas llegaban, y hay muchos testimonios de eso, muchísimos testimonios de jóvenes que llegaban buscando un empleo, eran contactados, llegaban a este lugar y ahí eran ya subidos en camiones o en automóviles y llevados contra su voluntad a este lugar donde empezaban un adiestramiento militar, y quienes no podían superar el entrenamiento o se rehusaban a ello, eran asesinados. Terrible. Ahora, ¿de qué tamaño es esto? Pues no lo sabemos. Evidentemente no hay manera de saberlo. Y tú decías muy bien esta primera conferencia de prensa dada por la Fiscalía General de la República y el gobierno quejándose de los rumores. Bueno, esto se dio a conocer 12 días antes de la primera conferencia de la Fiscalía. Es decir, el Estado mexicano tardó 12 días en salir a dar una primera información formal por parte de las fiscalías en una rueda de prensa donde no se dijo nada. Simplemente se dijo, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué saben? No tenemos certeza de nada. Pues cuando no hay información, evidentemente, pues todo se llena de versiones y de rumores. ¿De qué tamaño es? Repito, ha habido testimonios que hablan de cientos de víctimas, de miles de víctimas. Pues me parece que cualquier aseveración en este momento está sustentada en la nada. Tendría que haber investigaciones serias, cosa que en este país nunca hay. Entonces, aquí la credibilidad de las autoridades de investigación es nula. Este fiscal que ahora dice que garantizará verdad y justicia es el mismo que coordinó las últimas investigaciones del caso Ayotzinapa, por ejemplo, que no llegaron a nada. Pues entonces, lo que tendremos es una versión en los espacios públicos, en el periodismo, en las redes, en los testimonios, y en algunos meses una versión oficial que seguramente tratará de matizar esto, que difícilmente llegaremos a conocer la magnitud. Entiendo. Y por otro lado, como bien dices, en el mundo al revés, un grupo criminal sale a quejarse. Es impresionante. Y de las víctimas. Cuando yo vi eso, dije, no, pero esto es lo último, lo que faltaba por ver, este grupo de criminales indignados y a voz alta, recriminando a los familiares de la víctima que por qué entraron ahí.
Óigame, pero ya esto es el colmo. Eso es el colmo. Un grupo criminal pidiendo debido proceso. Y debido proceso. Ellos tienen debido proceso a la hora de asesinar. Esto habla del desfonde del Estado mexicano. El Estado mexicano hasta hoy no ha podido dar una respuesta de qué es ese video. ¿Es real, no es real? ¿Es un montaje? ¿Son ellos? ¿Qué grupo es? O sea, pero eso es parte de un Estado como el mexicano que ha apostado por el control político de la verdad y la justicia y olvidado la seguridad de sus ciudadanos. Están más preocupados por ganar elecciones. Como todos los otros demás países. Pero aquí con un horror particular. No, lo de México ya trasciende bueno, tú sabes. Una cosa, tú mencionas de que no es el único lugar, pero ok, me imagino que no. A lo largo de la historia de la criminalidad, México tiene unas altísimas cifras de desapariciones, de homicidios, que es una cosa que tú te quedas, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde está la justicia? Es tanta la componenda entre la justicia, autoridades y narcos que uno dice, pero ¿habrá solución algún día? Pero ya que tú dices que hay varios lugares así, ¿por qué este ha llamado tanto la atención? ¿Por qué ha chocado tanto a la opinión pública? ¿Por qué todo el mundo allí hablando de este tema? Me parece que tiene que ver con las fotografías. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo muy visual. Sí. Lo que teníamos antes en cuanto a campos de reclutamiento forzado, de operaciones del crimen organizado y de exterminio, repito, a falta de otro término, eran investigaciones periodísticas y académicas. Mencionabas una que realizamos nosotros en el Colegio de México, el Yugo Z, donde había dentro de un penal un campo de exterminio, pero eso no golpeó a la sociedad mexicana, porque me parece que las sociedades de hoy en día reaccionamos más a lo visual, es decir, a lo emocional que a lo racional. Ni el periodismo genera indignación, ni las investigaciones académicas generan indignación, pero una fotografía puede generar indignación. Y un poco para sustentar esto voy a recordar hace unos años cuando estaba la crisis migrante de refugiados sirios que llegaba a Europa. Sí. Que había mucha resistencia en Europa a recibir este refugio sirio. Recordarán una imagen, una fotografía de un niño sirio, Aylan Kurdi, que murió en una playa turca. ¿Cómo olvidar eso? Es imposible olvidar eso. Esa fotografía de Aylan Kurdi en una playa turca generó mucho más conciencia e indignación que las toneladas de reportajes que había. Entonces me parece que en este caso, en el rancho mexicano, la fotografía de la ropa y los zapatos apela a una imagen que está impregnada en la conciencia colectiva de nuestra historia como seres humanos, que son los campos, otra vez guardando proporción, los campos nazis. Sí. Y esta imagen a color en el México del 2025 evidentemente golpea por similitud simbólica con este otro hecho. Es decir, la indignación está más vinculada a las emociones que a la racionalidad. Bueno, y también a la indignación de los familiares por una no respuesta que nunca llega, por tanta tardanza, por tanta componenda entre autoridades, carteles, políticos, que no es de ayer, que no es de hace un año. Eso tiene ya largas décadas, que no es de este sexenio, ni del que pasó, ni del anterior. Todos los que han pasado por allí han tenido sus más y sus menos. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió con este caso que se esclarecerá la verdad, según ella, también una posible colusión entre el crimen organizado y las autoridades, y también prometió la solidaridad con las víctimas y sus familiares. Dime, ¿qué tú crees de esto? En un país con 96, 98% de impunidad, dependiendo del delito, terrible, eso es decir, terrible. Se investigará es una forma de decir, no estén molestando. Exacto. Esperemos a que otro escándalo tape a este. Es decir, ¿cómo creer a cualquier gobierno que mantiene cifras del 98%, en desaparición forzada casi del 99 o 100%, que en este caso será diferente? Y si de veras su preocupación son las víctimas, podría empezar ya no nada más como un gesto de autoridad política, como un gesto de humanidad y empatía, reuniéndose con los colectivos de madres buscadoras. Exacto. Desde que está en campaña, Claudia Sheinbaum no se ha reunido una sola vez con los colectivos, ni como jefa de gobierno, ni como presidenta de la República. Entonces, si hay una empatía, pues podría empezar el Estado por abrazar a estas personas, a estas mujeres que están buscando. Y simplemente a la distancia dice que hará cambios a las leyes, como si el problema fuera un problema de leyes, cuando el problema es un problema de implementación y de impunidad, en un listado de acciones que prometió iniciar que ya están en la ley. Es decir,
Lo que Claudia Sheinbaum le dijo a la nación es de que iniciará unas reformas, yo no sé si por desconocimiento o por cinismo, que ya están en la ley. Ya. Te he escuchado hablando de ese tema y con relación a eso te pregunto, ¿tú crees que este nuevo hallazgo pueda mermar o que ya nació mermada este sexenio? ¿El gobierno de Sheinbaum empeñado en continuar el asunto de la 4T del gobierno mexicano? Sí, yo creo que esta crisis La de cuarta seguridad transformación, para quienes nos y- estén escuchando puedan entender. sí, a Claudia Sheinbaum le llegó esta crisis muy temprano en su gobierno. A Enrique Sí, Peña sí, muy Nieto, temprano, muy por temprano. Eso también te lo ejemplo, iba a mencionar. sí, a Enrique Peña Nieto le llegó 2 años después de iniciar su gestión, el caso Ayotzinapa. Sí, A Claudia Sheinbaum le llega muy rápido. Y bueno, pues cargará con la presión de reducir la violencia. El tema de los desaparecidos regresa a la discusión pública, como ha estado en varios momentos. Recordemos incluso cuando inició esta locura de violencia en el gobierno de Felipe Calderón, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, después en el sexenio de Peña Nieto, con el tema de Ayotzinapa, y con Andrés Manuel López Obrador también, con las madres buscadoras, con el tema de los migrantes. Y ahora a Claudia Sheinbaum le llega muy temprano. Si no hay un cambio de fondo en materias de seguridad y justicia y no la continuidad que hemos estado viendo, pues seguiremos ahondando el horror, porque como bien dices, tenemos décadas en esto, pero seguimos cavando hacia abajo. Es decir, las cifras de homicidios van al alza, las cifras de desapariciones van a la alza. sí, Somos un país que en 18 años, 19 años tenemos 600,000 personas asesinadas eso mismo. y más de 120,000 personas desaparecidas, vamos, cifras de una guerra. Y Claudia Sheinbaum Exacto. cargará con esto y seguramente en unas semanas esto, como ha sido desgraciadamente la historia de este país, se olvidará y permanecerá el reclamo de las madres buscadoras, pero algo quedó sembrado en la sociedad y pues esto eventualmente ocurrirá otro como este. Entiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Continúo con Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, escritor, también investigador, conferencista, y eres también titular actual del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM. Jacobo, hablando de desapariciones, de muertes, de violencia, ustedes tienen en México una ley general de desaparición. ¿Esto se aplica de manera exhaustiva? Porque otros No, países también sufrimos violencia callejera, desapariciones, asesinatos, no tanto como ustedes, porque claro, todo también tiene que verse desde la óptica de la densidad poblacional. No es lo mismo México que, por ejemplo, República Dominicana, que es una media isla, que Cuba, que por ejemplo, podemos comparar a México también con la situación de Colombia en aquellos años 80, 90, los primeros años 2000, pero no todos los países iberoamericanos tienen una ley general de desaparición. Y es una lástima que ustedes la tienen, con todos los casos terribles que suceden a diario, y que no se aplique. Sí, es una ley producto del esfuerzo y la lucha, la presión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que se logró crear en 2017. Es decir, la implementación de esa ley ya le tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero es una ley que no ha sido implementada. Más para atrás, en 2012, también a presión de las víctimas, se creó una ley general de víctimas en este país, que tampoco se aplica. Entonces, en nuestro país el problema no es la creación de leyes, es que se implemente lo que hay, pero la clase política crea leyes en una suerte de simular que hay cambios, mostrar otro rostro para después no implementarlo.
Vamos, más allá de si existiera o no una ley particular en materia de desaparición, hay marco internacional suficiente como para que México o cualquier país lidiara con un fenómeno tan doloroso. El problema en México no es la falta de leyes, es la impunidad y la simulación. Como sucede en la mayoría de nuestros países, esa impunidad que todo lo corrompe. Bueno, obviamente también, aparte de la corrupción. ¿Tú crees que este caso, este nuevo hallazgo de ese lugar donde hay pruebas, ese hallazgo de los guerreros buscadores de Jalisco sea como una especie de un segundo Ayotzinapa, entre comillas, en este gobierno de Claudia Sheinbaum a tan temprano de su inicio, de este nuevo sexenio? Sí, sin duda, sobre todo no porque sea el único, sino por el impacto que ha generado socialmente. Y así como esperaremos ver qué información surge de la investigación de la Fiscalía, seguramente el periodismo, la academia, empezará también a sacar información de lo que ahí ocurrió y en los alrededores. Entonces, esto apenas comienza. La historia de este rancho en Teochitlán, Jalisco, apenas empieza. Estaremos seguramente conociendo más a fondo el horror que ahí se vivió, y esto ya quedó impregnado en una conciencia social que seguramente se irá alimentando, y mientras no haya una respuesta contundente por parte del Estado, esto es un nuevo Ayotzinapa en el sentido del impacto social, porque incluso en el número de víctimas es mucho mayor. Sí, sobrepasa a los 44 estudiantes, 43. Quienes nos escuchan y nos recuerdan este caso, tremendo, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero, todavía no se sabe nada, entre comillas. O sea, no hay un informe fehaciente, nada. Es como si 11 fueron, años han pasado. Exacto, es como si fueran 43 hormigas que desaparecieron, así, de la nada. Hay historias, hay leyendas que se han ido conjurando a lo largo de los años. He visto a muchas personas opinando del caso, pero ojalá que este hallazgo no se convierta en esto, no para el gobierno, sino para los familiares de las víctimas, porque, como bien tú dices, ahí supera la cantidad de 43 personas. Y bueno, eventos en México que superen 43 tenemos decenas. Sí, claro, pero yo me refiero a casos contundentes sin solución, sin reparo, sin respuesta. Ya no reparo, sin respuesta a los familiares de esas víctimas. ¿Se quedará así todo? Espero equivocarme, pero yo creo que sí. No hay nada concreto como para pensar que será diferente. El gobierno seguramente tratará de dar una versión de los hechos, minimizando sus responsabilidades. No permitirá una investigación independiente. Seguramente invitará a algunas personas que colaboren en la investigación, pero no estaría dispuesto, por ejemplo, a crear un mecanismo extraordinario de justicia independiente, como el que operó unos años en Guatemala, o como la Jurisdicción Especial para la Paz que hoy está operando en Colombia. Mucho menos permitirá la creación de una comisión de la verdad verdaderamente independiente. México es el país, pues probablemente el único en el planeta que tiene ya 3 o 4 comisiones de la verdad, ninguna de ellas independiente, que se han ido creando en los últimos 25 años, desde el gobierno de Vicente Fox hasta el anterior de López Obrador, comisiones de la verdad sin independencia y ancladas en el poder político. Entonces, no hay ningún elemento, repito, espero equivocarme, para pensar que esto será diferente. Las creaciones de esas comisiones de la verdad, o comisiones para esto, comisiones para aquello, que crean los distintos gobiernos, parece que detrás de todo no hacen nada. Es lo mismo donde quiera. No pues sirven. Porque no tienen independencia. Exacto. Jacobo, para finalizar, ¿tú crees que a México le convenía que siguiera el partido Morena? En mi opinión, no. En mi opinión, sin hacer una apología ni del PAN, ni del PRI, ni de los gobiernos anteriores, Morena es un partido que viene acarreando los mismos lastres del pasado, agravado con un discurso populista con todo lo que eso implica, es decir, apela a la imagen de un líder, está sustentado en propaganda, en mentiras reiteradas. Pero sobre y en todo muchas ayudas sociales, perdona que te interrumpa, en muchas ayudas sociales que han permitido, según ellos, y a raíz de la precampaña de Claudia, poder ganar adeptos en algunas provincias, en algunos sitios donde hay más pobreza que en otros lugares. Sí, eso los ayudó bastante. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es negando derechos
Es decir, negar el derecho a la salud, a una educación de calidad, y esa plata está invirtiéndola directamente en programas sociales que evidentemente generan simpatías por parte de la población. Claro, donde quiera. Pero que a mediano y largo plazo esto se paga una factura muy cara. Pero me parece que lo más grave del caso de Morena es su talante autoritario y antidemocrático, sin hacer apología de los otros partidos políticos. En el mundo hay una crisis de representación Pues y una sí. crisis de los partidos políticos tradicionales, pero en México venimos acarreando esto ya desde siempre, vamos. México vivió 70 años de Del partido PRI. único Sí. del PRI, y en una transición muy fallida a la democracia hubo alternancia con el PAN, con el PRI de vuelta, y ahora con Morena. Pero es muy preocupante el talante autoritario, antidemocrático, está dinamitando el poder judicial en México, la eliminación de contrapesos, no hay ningún tipo de contrapeso ya ni legal ni político a este gobierno. Me parece que es muy preocupante lo que está ocurriendo en México con estos gobiernos abiertamente antidemocráticos, como en buena parte de la región y del planeta. Sí. Con el agravante otra vez mexicano de la violencia demencial que estamos viviendo. Entonces estamos viviendo la misma crisis que se vive en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, pero con un agravante tremendo, ¿no? Es decir, estamos viviendo esta erosión democrática, pero en el infierno. Bueno, bajo el paraguas o bajo la sombrilla, como se quiera decir, de un narcosistema. Correcto, y con un Estado incapaz de controlar territorio e incapaz de garantizar seguridad y justicia. Y entonces en México estamos a merced de un gobierno indolente, incapaz, criminal, antidemocrático, y por el otro lado del crimen organizado. Ya. Jacobo, muchísimas gracias por esta conversación que me ha encantado, que me has abierto más la vista y mi parecer con relación a estos dos últimos hechos que han marcado tanto este último mes allí en México, y que son dos hechos graves, uno el envío y el otro este hallazgo, que van a continuar lamentablemente sucediendo en estos nuevos 6 años de esta segunda gestión de Morena. No sé si decir que algún día, ojalá que México no tenga nada de este lastre que es el narcotráfico, pero es algo que no se vislumbra solución y no hay visos de que desaparezca. No, al menos no a corto y mediano plazo. Exacto. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Dunia. Seguimos en contacto. Ti. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Es terrible la situación, es algo que te deja sin palabras lo que está sucediendo en México y que ya es un asunto del crimen organizado que traspasa cualquier frontera, pero no es un asunto de ahora, de ayer, lleva largas décadas. Es una situación que venimos observando del crimen organizado conjuntamente en componenda o en negociación y en silencio con las distintas autoridades gubernamentales que han pasado por ese país desde hace aproximadamente unos 50, 60 años. Así de terrible. Claro que también existen otros ranchos izaguirres, otros lugares retirados que son realmente sitios lúgubres utilizados por los distintos carteles de las drogas, como bien lo describe nuestro entrevistado Jacobo Dayan, que en realidad son centros de reclutamiento forzado de jóvenes, de personas y campos de exterminio. Así como usted lo ha escuchado y que su mente pueda imaginarse todo lo que ha ocurrido y ocurre en esos predios. La cifra de desaparecidos en México son más de 100,000 y aumenta cada día a lo largo de la geografía de ese país.
El crimen organizado es el quinto empleador de México y requiere evidentemente un reclutamiento forzado y permanente de jóvenes que llegan allí engañados bajo una oferta de trabajo cualquiera que ven en redes o en cualquier otro medio. Y una vez en esos lugares, son despojados de todo, hasta del sentido humano de la palabra y de la condición de persona, obligados a cumplir las órdenes de quien esté allí ordenando y ejecutando lo que haya que hacer, contra ellos mismos o contra otras personas. Sus familias no vuelven a saber de ellos, salvo aquellos que lograron escapar y cuyos testimonios son más que terribles, aberrantes. Ustedes me entienden. Por eso es importante la labor y el apoyo a las madres buscadoras, a los guerreros buscadores de todo el país, porque ¿qué desean? Encontrar aunque sea un hueso de ese ser querido que una vez se fue de la casa buscando una mejor vida, atendiendo una oferta de trabajo que vio y jamás regresó. Quieren encontrar algo y por eso ha sido tan chocante el hallazgo de esos centenares de pares de tenis abandonados, de despojos de ropa, de huesos en ese lugar, en ese rancho llamado Rancho Izaguirre, hace unas 2 semanas. Un tema que ha causado conmoción a nivel nacional. Los carteles de la droga son dirigidos por hombres y mujeres deshumanizados totalmente, enfermos, aberrantes, que siembran el terror y el miedo cada día donde están. Algunos carteles ya no están, hay otros que se han unido con otros o se han fusionado, pero están ahí todavía, ejecutando su labor de tráfico de drogas, de desapariciones, de asesinatos a mansalva y de desapariciones, como sea que sea, de cuerpos. Es una situación terrible y lamentable, y que esos buscadores y grupos de apoyo necesitan contar con el apoyo del Estado, de los gobiernos, y no lo tienen. Oyentes, gracias por escuchar este episodio de esta semana. Sé que es un tema duro, lacerante, pero es necesario hablarlo para que se conozca más ampliamente esta situación. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios de Cuarto de Ensayo en Spotify, ahí lo tenemos todo. Aquellos que quieran también comunicarse con nosotros pueden hacerlo en el correo, en el email cuartodensayo1 en número @gmail.com. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de DW Producciones y Comunicación. Conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches a través de la plataforma de tu preferencia. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.